Bienvenidos y bienvenidas a la apertura de la Pieza del Mes de 2023. Esta ya es la 7ª edición, la 8ª si contamos con ese año pandémico. Gracias a todos porque algunos son muy fieles desde estos 8 años que llevamos con este proyecto. Y 8 años que continuamos con el área de desarrollo socioeconómico y turístico de la ciudad de Écija, del ayuntamiento, y a ellos le debemos también el desarrollo de este proyecto, y por supuesto al Museo Histórico Municipal con su director a la cabeza, que siempre nos aporta ideas y su ayuda para el buen desarrollo de estas sesiones. Este año las protagonistas de las piezas como piezas del mes serán todas aquellas piezas relacionadas con la historia del agua de nuestra ciudad en diferentes periodos, y queríamos abrir este proyecto de este año con unas piezas bastante reconocidas por todos nuestros ciudadanos y bastante queridas, ¿no? Como ha sido imposible trasladar las piezas a esta sala, saben ustedes que se encuentran en la sala contigua a donde nos encontramos, después de la ponencia ustedes podrán ir a visitarla sin ningún tipo de problema. Y hoy conoceremos, como digo, todos estos detalles del agua en nuestra ciudad durante una etapa también algo desconocida para nosotros, quizás en estos periodos de la pieza del mes, como es el Renacimiento. Y nos acompaña para esta ponencia doña Ana Balseca, oriunda de nuestra ciudad. Un placer siempre contar con gente que ha estudiado Écija, porque de ellos nos nutre todos estos estudios para seguir progresando en la cultura de nuestra ciudad. Y es un placer porque ella, a pesar de ser de aquí, no se encontraba aquí, bueno, ha estado siempre a nuestra disposición para venir, y bueno, es un verdadero placer tenerla aquí con nosotros. Ana es licenciada en Geografía e Historia con especialidad en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, hizo los cursos de doctorado y presentó el trabajo de investigación de las torres parroquiales de Écija en el siglo XVIII, que se publicó en 1996 en la colección Arte Hispalense. Ha formado parte del Centro de Investigaciones Históricas de la Arquitectura Andaluza del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. Y entre sus publicaciones, además, podemos destacar El agua en Écija, la política hidráulica en el Genil durante los siglos XVIII al XX, junto a Manuel Ayala Maldonado y María Rosario Sepúlveda Guillén. Écija y el marquesado de Peñaflor de Cortes de Graena y de Quintada de las Torres, de la que es coautora con Marina Martín Ojeda, que también nos acompaña hoy aquí. Igual que en el Santísimo Cristo de la Salud, Señor de Écija, historia de una devoción y de una cofradía. Ha participado en multitud de congresos y jornadas, así como ha colaborado en catálogos de exposiciones, tales como Magna Hispalensis, El universo de una iglesia, en el pabellón de Sevilla para la Expo 92, o Mujer, Nobleza y Poder, documentos escogidos para la historia de las damas nobles en el Archivo de la Nobleza, en 2021. Ha intervenido en distintas revistas especializadas en temas de historia del arte y archivos, tales como Anaquel o Archivo Iberoamericano, y en publicaciones web del Ministerio de Cultura y Deporte. En su carrera profesional se ha dedicado al mundo de la educación y al de los archivos, y en varias ocasiones a ambas a la vez. Ha sido profesora de secundaria en Osuna y en nuestra ciudad, en Écija y en Toledo. Ha estado desempeñando diferentes tareas en la Administración Autonómica y en la Administración General del Estado desde el año 1999 hasta la actualidad. Ha trabajado como técnica de archivo en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en concreto en la Consejería de Obras Públicas, en las Declaraciones Provinciales de Industria y Sociedad de la Información, de Economía y Hacienda, de Cultura, y en la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los servicios centrales de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, y en otras instituciones como la Cámara Agraria Provincial de Toledo. Como archivera, ha desempeñado su labor en el Ministerio de Cultura y Deporte, la Subdirección General de Archivos Estatales para la confección y actualización del Censo, Guía de Archivos de España e Iberoamérica en Castilla-La Mancha, y también en el Archivo Histórico Nacional de Madrid y en el Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo en diferentes proyectos. Estos últimos 7 años ha estado dedicado al programa del Ministerio de Cultura de talleres de empleo de archivos durante 6 ediciones, llevando la dirección, coordinación y docencia en las disciplinas de paleografía y diplomática, historia de las instituciones y archivística en el Archivo Histórico de la Nobleza hasta su finalización el pasado año 2022. En la actualidad sigue alternando la actividad de docente y las labores de archivo, dando clases de geografía e historia en el Instituto de Olias del Rey y como archivera de la Fundación Cigarral de Menores en Toledo. Les dejo con ella. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana.
institución que hay que dar las gracias es al Ayuntamiento de Écija, por supuesto. Está ahora mismo aquí, ha tenido la gentileza de visitarnos Sergio Gómez, que era también una persona cercana a la hermandad y en Écija, pues de todos conocido. También muchísimas gracias al director del museo, Antonio Fernández, que también gracias a él estamos hoy aquí. Por supuesto a todos ustedes, muchos de ellos son familia, muchos de ellos son amigos, y a otros que nos conozco me gustaría también que fueran amigos, a ver si al final de esta charla pues lo somos. Yo también tengo que agradecer a todas las personas que están escuchando a través de las redes, pues que tengan esta deferencia también de dedicar un poquito de parte de su tiempo a Écija, que es lo fundamental. Por supuesto, a las personas que han organizado esto también, a Cristina Cívico y a Ana Santa Cruz, que llevan este programa de la pieza del mes de forma exquisita. La pieza del mes es un programa que se ha utilizado en otras instituciones, como en los museos estatales, en archivos estatales, se ha utilizado esta pieza del mes. Y es una actividad absolutamente divulgativa y con un éxito rotundo, con lo cual me alegra mucho también haber sido invitada para ello. Dicho esto, agradeciendo vuestra presencia, pues vamos a empezar a hablar un poquito de lo que se trata aquí, que es de la fuente de las ninfas. No vamos a dedicar solo a la fuente de las ninfas, eso va a ser a continuación. Vamos a hablar del agua, la belleza, la magia de abrir un grifo de agua en tu casa y que además que sea ya agua, no solo agua fría, que sea agua caliente, eso es, creo que un cuento, es magia absolutamente. Pero eso no viene de la noche a la mañana. Nosotros estudiamos el agua no vamos a decir desde los inicios, pero sí desde que el agua se entiende como un bien público, como un bien además ornamental, que es una fuente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hablamos de los antecedentes y del tiempo que se le ha dedicado el tiempo que se ha dedicado a la inversión del agua en España y en Écija, vemos una trayectoria desde que aparecen las ciudades. Es verdad que últimamente los estudios, cuando me ofrecieron dar la charla sobre esto, mi exposición, yo pensé sobre todo en hace pues más de 25 años, que en un artículo que hice gracias a esos congresos que había de historia de Écija, pues presenté una comunicación. Y en esa comunicación que presenté veía que había muy poco estudiado hasta la fecha. Lo único que había hecho Gerardo García, había trabajado sobre la fuente de las ninfas, había hecho un artículo precioso que hoy día tiene actualidad absoluta. También el profesor Alfredo Morales y hoy también la profesora Mercedes Fernández habían trabajado también con posterioridad en este tema de las aguas también, pero no había... Era un tema como si nosotros nos dedicásemos siempre a lo vistoso, a lo magnificente, y a una cañería del agua, pues eso no tenía glamour, ¿no? Eso no era un tema de la historia del arte. Muchos autores, como por ejemplo Nicolás García Tapia, que es un ingeniero que se ha dedicado a la historia del arte, pues él trabajaba sobre el agua, hizo dos periodos principales. Uno que era desde 1560 a 1580 y después de 1580 a 1600. Pues cuando estaba preparando ese artículo, hace ya pues eso, más de 25 años, cuando estaba preparando ese artículo, me detuve en ese periodo, entre 1580 y 1600. Hoy día se sabe muchísimo más de todo esto. Antes se sabía muy poco, ahora se sabe mucho más. Y eso a mí yo la verdad que me pongo muy contenta con todo este tipo de cosas, porque veo que las personas valoramos mucho más la intrahistoria, lo pequeño, la historia pequeña, lo valoramos de forma infinita. ¿Por qué? Pues veo, por ejemplo,
Se ha restaurado el edificio del agua, cosa que antes pues, se pasaba por allí y no se sabía lo que era. Se decía el arca del agua, pero aquello no se sabía lo que era. Santa, por ejemplo, eran también otro de los manantiales que llegaban, de los veneros que llegaban, está restaurada. Estoy hablando de 25 años a esta fecha, o de un poquito de más de 25 años a esta fecha. Todo lo que se ha hecho en Écija en relación al agua. Por ejemplo, el documento famoso de las ninfas que vamos a ver y que muchos de vosotros conocéis, ese documento de ese diseño que se hizo sobre la fuente de las ninfas, se ha restaurado el documento también. Eso es señal de que es una sociedad no ya solo muy madura, sino una sociedad que valora precisamente todo este tipo de construcciones, que no es ya la valoración de un palacio, de un magnífico museo, una pequeña parte del ornato de la ciudad. Entonces, por ejemplo, otra cosa que se ha hecho es hacer como una especie de catálogo, eso por parte de la Junta de Andalucía, una especie de catálogo inventario de todos los manantiales, fuentes, etcétera, que tenemos en Écija. Se ha utilizado ese documento del que hablaba, que se ha restaurado. Se han hecho portadas de libros. Últimamente, no solo Congreso de Historia, por ejemplo, que se dedicó a Luis Vélez de Guevara y se puso ese documento como portada de libro, sino que también el de Écija Artística, también muy reciente, un compendio artístico que se ha publicado ahora también de la mano de Marina Martín y de Gerardo García, también se ha utilizado ese documento. Entonces, la valoración que existe de este tipo de obra artística pues es absoluta. Eso te da sensación de que la sociedad sabe lo que se trata. Es una sociedad madura desde el punto de vista cultural. Todo esto, bueno, y qué decir tiene, por ejemplo, las ninfas, las propias esculturas de las ninfas. Hay fotografías de cómo estaban en el Parque San Pablo. En el Parque San Pablo, absolutamente, pues, a merced de las inclemencias del tiempo, etcétera. Y sin contar con que habían estado mucho tiempo enterradas. Mucho tiempo, cuando se fueron desechadas, se enterraron. Entonces, las sacaron y las pusieron, tuvieron a bien ponerla en el Parque de San Pablo. Bueno, así hemos ido reconstruyendo la historia. Con esos retazos que son las ninfas, esas esculturas, ahora no las vamos a poder ver, pero en cualquier momento, por lo menos la tenemos aquí a buen recaudo en el museo, aunque esté en el restaurante, pero lo tenemos en el edificio del museo, ¿no? Bien, eso estábamos hablando de los antecedentes, de Nicolás García Tapia, cómo había establecido los dos periodos de gran obra hidráulica en nuestro país, ¿no? Hablaba de la restauración de este documento, que fue también a cargo del Instituto de la Consejería de Cultura, y en el año 2011, que hoy día sirve también en la página de Cervantes Virtual. Está representada Écija con este documento. Fijaos el calibre, ¿eh? Estoy hablando de la importancia que tiene a nivel mundial. Si nosotros tuviéramos una cápsula del tiempo, pues este documento nos representaría. Y hablando desde el principio, o sea, desde que las ciudades en época clásica, Vitruvio fue el arquitecto de Julio César en el siglo I, ¿no? Y este hombre se dedicó a recopilar todos los saberes arquitectónicos que habían en la época. Y menos mal que lo hizo. Menos mal, no solo desde el punto de vista en la época clásica, sino con posterioridad. Incluso hoy día, Vitruvio hay que leerlo. Hay que leerlo, hay que leer a Vitruvio. Fijaos lo que nos decía desde entonces. Decía, de las mayores sustancias naturales, ninguna cubre el mayor... que sabio Vitruvio, desde el principio. Y, cómo no, haciendo alusiones a determinadas ciudades, esto no te lo pongo en el Archivo General de Simancas, haciendo alusiones a la recuperación del agua, a la traída del agua. Era un tema completamente en vigor. Voy a hacer algunas alusiones a cómo era el panorama en España, cómo se estaba abordando el tema, un tema que no era solo en Écija, el que se estaba produciendo, que era la traída del agua en Écija, sino
en otras ciudades. Por ejemplo, este documento que he dicho está en el Archivo General de Simancas, que es la traída del río Tajo, la elevación que hacían los ingenios hidráulicos hasta la parte del Alcázar de arriba, la parte de Toledo arriba. Bueno, pues este diseño fue de Juanelo Turriano en 1561. Os he puesto este documento también para que veáis el paralelismo que vamos a tener en el año 1561 que estaba pasando en Écija también en ese periodo, ¿no? Y hago aquí unas anotaciones sobre Andrés Navallero, que era un viajero de esa época también. En 1525 ya decía que había un artilugio también que subía las aguas desde el Tajo hasta la parte alta de Toledo. Por supuesto, Mador, y Mador lo vamos a ver también hablando y opinando en Écija, sobre también la traída del agua y sobre la fuente de las ninfas. Es decir, que esto que estamos viendo en Écija no es solo un problema que se estaba produciendo aquí, sino que las mismas autoridades de la Administración central ya estaban apoyando y abogando porque las ciudades tienen que tener agua, un abastecimiento en condiciones y además con ornato, como veremos. El agua ornaba, el agua decoraba, el agua administraba los espacios, los racionalizaba, ¿no? Pues como primer tilde, primera tilde que podemos poner, por ejemplo, aunque en el siglo XV ya tenemos algunos documentos de algunas intervenciones que se hacen también con respecto al abastecimiento del agua, en realidad desde el siglo XVI vamos a tener pues esto, unos puntos determinados en esta fecha que hemos señalado para que veáis también la trayectoria. En el siglo XV hay documentos que nos encontramos también en el Registro General del Sello, en el Archivo General de Simancas, sobre, por ejemplo, que el ayuntamiento pues tenía que embargar un pozo de una persona y la persona se quejaba a la Administración Central, se quejaba porque le habían destrozado y era un pozo con cejil. Entonces había documentos así, por ejemplo, uno de 1492, otro porque el río había cambiado su curso y tenían que pagar, que costear porque el río se había deteriorado su curso, que también se sangraba el agua desde el río Genil. Encontramos algunos retazos de qué es lo que estaba pasando. Del siglo XV se encuentra muy poca documentación. La que nos vamos a encontrar más es del siglo XVI. En el Renacimiento se estructura, se organiza la ciudad y, sobre todo, las autoridades son conscientes de que un elemento como es una fuente nos va a servir para distribuir una ciudad. Por ejemplo, en 1525-26 estos datos en Écija Artística se explican estupendamente. Vamos a dar solo unas pinceladas. 1525-26, pues vemos como el Concejo de Écija pues decide la traída del agua hasta el pilar de la plaza. Había un pilar en la plaza mayor, que era nuestro salón. En la plaza mayor ya había un pilar. Pero lo más importante, yo creo que en estos primeros momentos del siglo XVI, es las reales provisiones que va a promulgar nuestro emperador Carlos I. Va a promulgar una en 1527 y otra en 1530, diciendo que las aguas del Genil tienen que venir desde la parte de la Badera Honda, eso ya para que suene, porque voy a repetirlo varias veces. Las aguas del Genil tendrán que venir desde la Badera Honda y hay que construir unas aceñas. O sea, la Administración Central determina en el Ayuntamiento, en el Concejo, que hay que hacer esas obras. Son de bien público. Eso es determinado por el emperador Carlos I, que es el que está en esa fecha. Y otra cosa importante, que en 1540 ya había una persona que se llamaba Cristóbal Ruiz y su profesión era ser albañil, pues que se iba a encargar de las tuberías que traen las aguas. Esos son más o menos los antecedentes. En nuestro esquema expositivo, en estos antecedentes, vamos a hablar también de los manantiales, que es lo que vamos a hablar ahora a continuación, y más o menos el trabajo lo hemos estructurado de la siguiente manera. Traer el agua a Écija en esta fecha se establece sobre dos pilares fundamentales. Uno es el arca del agua, el abastecimiento a Écija del agua a través del arca.
del edificio del agua. Y después, por otro lado, las norias, la tecnología de la época. Las norias hidráulicas, las ruedas hidráulicas, van a ser importantísimos para traer todo ese entramado, para traer el agua a las fuentes. La fuente principal, la fuente de las ninfas y otras fuentes, ¿vale? Entonces, hablando dentro de los antecedentes, ¿de qué manantiales venían? Pues vamos a enterarnos. A ver, por ejemplo, en 1540 tenemos datos que venían de los fuentes de los cristianos. En 1547 que venía de la Fuensanta. Después, en 1563, de un pozo que dice que está junto a la cruz de San Gregorio. Después hay otro del Cerro del Royuelo y en una zona cercana al monasterio de San Agustín. Son lugares más o menos indeterminados, pero que más o menos nos dicen dónde puede haber veneros de agua, dónde hay manantiales. Eso fue en 1570. Y la última, en esta fecha así, en 1577, aparecen ya en los manantiales de la Reina y del Trillo, que además esto fue muy costoso y tuvo también su trapisonda, porque habían pagado, por ejemplo, determinados conventos y autoridades eclesiásticas, habían pagado una serie de impuestos y decían, como se habían retirado los impuestos para pagar precisamente la obra del agua, decían que ellos, como ellos tenían agua, no tenían que pagar. Hubo también sus más y sus menos. Pero esto más o menos ha sido unas pinceladas de dónde se traían los manantiales. No teníamos un manantial exacto, ese manantial se secaba, digamos, o estaba aminorado y tenía que buscar otras fuentes, ¿no? De ahí, para saber también hasta dónde, en el año 1638, en el periodo que nos ocupa, vemos a partir del libro de Pajas de Agua, hablaremos también de ese libro, de Juan de Pedrosa, pues nos dice qué manantiales habían en 1638. Esto más o menos nos ayuda porque nos añade muchos otros, ya de los que hemos hablado, que a finales, en los años 30 del siglo XVII, ya teníamos otros manantiales más localizados. Fijaos la riqueza de Écija en el agua, la riqueza, ¿eh? Por ejemplo, pues van a ser Dos Fuentes, Argamasilla, la Fuente de la Teja, la Fuente de Alborrín, la Fuente de Martín Delgado. Todos esos van a ser nuevos manantiales en el siglo XVII, muchos de prospección y que aparecen, ¿no? Dicho esto, hablamos de los antecedentes. Habíamos establecido que vamos a hablar ahora del abastecimiento y el edificio del agua. Luego vamos a hablar de las norias y después vamos a hablar ya de la Fuente de las Ninfas. ¿Vale? Pero más o menos que sepáis que una escultura que tenemos aquí, que es el documento principal que nos habla de toda la historia que tenemos atrás, esa escultura es la punta del iceberg de todo el entramado que tenemos. ¿Vale? Bien, y para empezar sobre el abastecimiento, nos retrotraemos y hablamos de Vitruvio otra vez. Pero fijaos qué inteligencia, porque estamos hablando de esta fecha, de Roma, y en el siglo XVI volvemos otra vez a hablar de lo mismo. Mira, leemos. Cuando el agua llegue a los muros de la ciudad, será preciso construir un depósito, y unido a él otro con no menos de 3 arcas de agua. En el depósito se instalarán 3 tubos que distribuirán el agua con uniformidad. La enviará por las cañerías a todos los lavaderos y a todos los surtidores. El agua de una de las 2 cambijas irá a parar a los barrios públicos. El de la tercera se destinará a las casas particulares, pero de modo que no falte para el público el agua necesaria, evitándose que pueda ser desviada de su curso. Esto es el ABC del abastecimiento de agua. Tiene que haber un arca y tiene que estar distribuida. Una, me está diciendo, a todos los surtidores, es decir, a todas las fuentes. Después habrá otra que es a las casas particulares, por supuesto. O sea, ya estaba viendo que la necesidad no era solo de tener fuente para el abasto público, sino yo también tener agua en casa, que pudiera, claro. Entonces, y otra cosa era que no le falte para el público y que evitándose que pueda ser desviada de su curso. Esto lo sabían las personas del 16, porque miran las fuentes clásicas. El Renacimiento bebe de las fuentes clásicas. Después de otra cosa, es como decía Erwin Panofsky, que decía Renacimiento y Renacimiento en el arte occidental. Es verdad, porque en cada lugar va a haber un Renacimiento y después van a hacer otro arte diferente. Ellos pensaban que estaban imitando a Grecia y a Roma y están haciendo uno diferente. Uno ve eso en la Fuente de las Ninfas.
La fuente de la Almija ni puede ser griega ni puede ser romana. Es renacentista. Lo vamos a ver. Bien, viendo la historia del edificio del agua, tenemos una maravilla del edificio del agua y también ha sido restaurado hace poco. Así que, fenomenal. Hitos fundamentales. Esto lo estudiaron Mercedes Fernández y Alfredo Moral, profesores en Historia del Arte. Pues decían que en 1551 que había habido una propuesta, efectivamente, fijaos la trayectoria, esto es del edificio del agua. En 1551 que decía que había que traer a la ciudad desde las primeras aceñas del puente y cómo se construye en Sevilla. Fijaos también los lugares de orientación y de imaginación. A ver por dónde van buscando la forma de acometer el agua, certera, a ver si ya de esta manera lo logramos. Es una conquista, por supuesto. En 1561, ¿qué pasó? Pues que desde el cortijo de Don Fadrique se tenía que traer el agua. Este proyecto fue de Mariano Azaro. Mariano Azaro era un ingeniero napolitano y, como estáis viendo, no sé si yo he intentado poner la letra grande para que los del final lo vean. Orden carmelitana descalza, era un carmelita. Y este hombre, que fue ingeniero con Felipe II en la batalla de San Quintín, fue un ingeniero que estuvo trabajando y hizo un proyecto para Écija. Ese proyecto, o sea, ese contrato está en los protocolos notariales de Écija. Entonces, ese contrato se estuvo estudiando por estos dos profesores que os he dicho y al final no se llevó a cabo. Decían, ellos ignoraban y decían, no sé por qué no se llevó a cabo. Decían ellos dos, Mercedes Fernández y Alfredo Moral, decían que yo no lo sé exactamente, pero sé que al año siguiente, en 1562, este hombre que era carmelita, pues resulta que se hace de la Orden de San Benito y se va al convento de Hornachuelos que tenemos aquí cerquita. Este hombre. ¿Por qué o por qué no? No lo sabemos. El caso es que, habiendo estado en Écija haciendo este proyecto, después se fue a Hornachuelos. Bueno, y era un gran ingeniero, Estuvo con Felipe II en la batalla de San Quintín. O sea, una persona muy ilustrada y muy certera en sus informes. En 1565, el siguiente hito, vemos que hay una propuesta por parte del ayuntamiento. Piensan que desde el Genil tiene que venir desde la bandera honda, viene otra vez el agua, siempre el Genil, un tema recurrente. Cuando los manantiales ya no nos surten, no tienen las necesidades, no cubren nuestras necesidades, nos vamos a ir hasta el Genil. El Genil siempre es nuestra razón de ser en el agua. Entonces se propone, por un lado, Martín López de Sistos, que era de Málaga, y los profesionales écijanos eran Juan Barrasa y Gregorio Tirado. De Gregorio Tirado podéis ver el trabajo que realiza en Écija, es un carpintero excelente. Muchas de las armaduras que en iglesias, en palacios, se deben a él. Todo esto en Écija Artística lo podéis ver perfectamente desarrollado, todo el trabajo que hizo este gran carpintero. Pues bien, ese trabajo de 1565 fue llevado a cabo, no fue llevado a cabo, fue informado por Hernán Ruiz II. ¿Quién era Hernán Ruiz II? El padre de nuestra Giralda. La Giralda de Sevilla, el cuerpo de campana de Hernán Ruiz II. Y ese lo tuvimos aquí trabajando, informando. ¿Cómo podemos hacer la obra La traída del agua a Écija? ¿Cómo podemos hacerla en condiciones? Pues él informó y dijo todo esto. Dijo, las norias serían una solución temporal. Él entonces estaba de maestro mayor del arzobispado de Sevilla. Las norias serían una solución temporal, dada su situación durante las avenidas del Genil. Porque si el Genil se queda en seco, la noria no barre, la noria no lleva agua. Entonces, bueno, pues es una solución, pero dice que temporal. Decía que la obra era muy costosa, por supuesto. Esto era una inversión dura, era una inversión para las autoridades municipales, era una inversión dura. Después decía que la insuficiencia del abastecimiento del caño de Don Enrique. Decía también que desde donde se traía el agua, pues que no iba a ser suficiente, ¿no? Y que debía extraerse directamente del Genil. Después propone un nuevo punto que dice que es desde el Batán de Don Fadrique, otro punto,
que es más elevado del nivel de la Plaza de España. ¿Os acordáis la primera imagen que yo os ponía siempre? Fijaos, Toledo es muchísimo más difícil que traer el agua de Toledo desde el Tajo hasta arriba, que aquí en Écija, que es un poquito más llana, digo yo. Entonces, eso nos hace ver que sacando el agua desde otra parte del río, pues podía ser una solución. Y la última era hacer un arca del agua. Hasta ahora ya os acordáis que Vitruvio ya hablaba de un arca del agua. Hernán Ruiz conocía la obra de Vitruvio perfectamente. ¿Dónde dijo que había que ponerse ese arca del agua? En la barrera de Santa María. En Écija se dice barrera en vez de plaza. Se dice plaza, pero también añadimos al léxico barrera. Pues utiliza en la barrera de Santa María. Después allí no se puso. Este proyecto no se llevó a cabo. Además, no se llevó a cabo por lo costoso que decía. Él hizo un informe meticuloso. A Francisco de Montalbán le tocó informar también. Este hombre era fontanero real y constructor, pero después llegó a ser más. Este trabajó también con Felipe II en los Jerónimos de Córdoba, en el monasterio de los Jerónimos de Córdoba. Y un gran ingeniero también. Pero a él no le hicieron mucho caso, le dijeron que él había informado muy apriesa. El ayuntamiento dice, este hombre ha informado muy apriesa, como diciendo que no. Y él la solución que propone recomendó que se surtiese de la fuente de los cristianos. ¿Era una solución que se había escuchado antes? Sí, se había escuchado ya. Por ejemplo, la rehabilitación de los tradicionales veneros y acueductos antiguos. Volver otra vez a la fuente de los cristianos, a dos fuentes, los que ya conocían. Entonces, dio una solución certera, pero no se llevó a cabo, no lo tomaron en cuenta. Bien, viene la solución a partir de 1583. A partir de 1583 empieza a hacerse de forma estable ese abastecimiento de agua que se quería para Écija, empieza a hacerse de forma estable. A raíz de este proyecto, en 1583, hubo una sequía bastante grave. Y el hambre aviva el ingenio, eso que duda cabe. Pues empezamos, en esta obra pública se presentaron los siguientes maestros. Pedro de Molina, que era cantero, Jerónimo Ruiz, maestro de guiar aguas. Ya ellos se intitulaban también, ya no eran solo albañiles, carpinteros, sino ya ellos eran maestros de guiar aguas. Jerónimo Ordóñez, la maestra de cantería, y Juan Ochoa. Gracias al proyecto de Juan Ochoa se hizo nuestra fuente de las ninfas. Ahora lo vamos a ver. Maestro mayor, todos vecinos de Córdoba. Además, Alonso de Dueña, vecino de Antequera. ¿Quién se llevó este proyecto? Este proyecto se lo llevó Hernán Ruiz III. Hernán Ruiz III fue el que va a llevarse el proyecto, pero no tuvo en absoluto éxito, muy al contrario, cayó en absoluta desgracia. Ahora os voy a contar. Aquí, por ejemplo, en 1585 lo hicieron venir. Hernán Ruiz había hecho las propuestas, más o menos el informe, que su padre, Hernán Ruiz II, ya había estado hablando sobre todo lo que había que hacer para la traída de las aguas. Y al año de empezar con las obras, a partir en 1583, se solicita en febrero, en 1583 se produce también una provisión real. La provisión real también avalaba, o sea, la Administración Central avala lo que se estaba haciendo desde el Ayuntamiento, desde el Concejo. Y la provisión real vino en el año 93, en noviembre del 83. En el año 84, el hermano, se llama Martín Ruiz Ordóñez, un hermano de Hernán Ruiz III, decía que la obra no se estaba llevando a cabo porque faltaban capitales. No se estaba llevando a cabo. A Hernán Ruiz III lo demandan por el Concejo de Lucena, porque también estaba llevando la traída del agua en Lucena y no se estaba llevando como se debía. Quieren apresarlo, el Ayuntamiento de Écija intercede para que no fuera preso y él continúa de momento, continúa con la obra del abastecimiento del agua. Pero ¿qué ocurre? Que la obra del agua no se estaba llevando como debía. Llevábamos ya muchísimos capitales invertidos y no se veían los frutos. Con lo cual, Hernán Ruiz III es apresado en Écija por no cumplir con sus condiciones de contrato. Es apresado y desde la cárcel solo salía, hablan las actas capitulares, de que solo salía a ver las obras con medidas de máxima seguridad. Entre ellas, por ejemplo, decía, cuando va a poner el escudo, dice
pueden venir a Hernán Ruiz, maestro mayor de la dicha obra, he venido, se les diga su parecer, donde conviene se pongan los dichos dos escudos de armas. Esporal, que dijo que la patrona principal y más trágico hace al edificio del agua y sobre el arco, O sea, está hablando de dónde tienen que poner las cosas, pero él está todavía guiando la obra desde la cárcel. Todavía en el año, es en febrero cuando se manda su apresamiento. Es en febrero cuando se manda su apresamiento. Tienen verdaderos problemas con todos los avales, las personas que avalan su trabajo. Claro, estos proyectos tienen sus avales, tienen sus personas, las personas que están sosteniendo el proyecto desde el punto de vista económico, ¿no? Pues Hernán Ruiz tuvo verdaderos problemas. Esto hace que en 1586 se queda paralizada la obra. 1586 la obra está absolutamente parada. Claro, el ayuntamiento, el concejo no puede dejar así al común. ¿Qué hace? Pues en 1587 mandan llamar a Martín Infante. Este hombre era también maestro mayor de los Reales Alcázares de Sevilla. Su obra la lleva de la mano de Francisco Fernández de Medellín, que es el sobreestante del agua. Ya se ha nombrado también por parte del concejo una persona responsable del edificio. Vamos a ver, dice: y para que conste claro de la verdad, mande servida y den parecer maestros, sabios y peritos en el arte. Pues se ve claro que los que vieron no saben ni entienden los secretos, y por ser así se trajeron los dichos maestros para hacer el edificio de la dicha agua de otras partes, porque los que habían visto decían que no entendían, porque la cosa no seguía la obra. ¿Y a qué se dedicaba el sobreestante del agua? Pues a todo esto. El sobreestante del agua, al pobre hombre le habían puesto las condiciones a rajatabla, porque claro, los anteriores no habían cumplido lo correspondiente. Entonces ya esto en las condiciones de su trabajo era la limpieza del edificio de la toma del agua junto al río, así como de la noria, canalizaciones, cañerías, fuentes principales, tenía que reparar las ruedas. Decía también cómo tenía que ser, con madera de Constantina, marchena o utrera, y no clavos de Écija, o sea, con clavos de Écija, no vizcaínos. Esto era también la distancia del clavo, cómo tenía que ser, si era más grande o eran más pequeños. Los vizcaínos eran, y me parece que la diferencia es 1 pulgada entre un tipo de clavo y otro. O sea, te regulaba absolutamente cómo tenías que hacer la reparación. La medición del caudal que llevaba la ciudad. Tenía que comprobar el abastecimiento, si había daño, si había pérdida. Todo eso era un trabajo del sobreestante. En el año 1589. Pero claro, ellos mismos, a medida que el abastecimiento público iba siendo verdad, se llevaba a la realidad ese proyecto, pues las demandas de pajas de agua eran cada vez más grandes. Las personas querían tener agua en su casa, entonces demandaban pajas de agua. Esas pajas de agua tenía que llevarse un registro, y en 1592, mira, otra alusión a Toledo en relación a la libranza. O sea, se trajo un libro desde la ciudad de Toledo para registrar todas esas pajas de agua. Para que no hubiera problema, yo he contratado la paja de agua, yo he contratado media, yo he contratado un cuarto, yo he contratado 2, yo he contratado 1 y 1/4, llevar un registro. Y se trajo ese libro, se trajo incluso una persona dedicada, como Fernando de Molina, al registro de esas pajas de agua, para que se fuera a fuentes públicas, pero también particulares. En 1596, ya que son de los últimos apuntes que tenemos en relación al edificio del agua, en 1596 se trae a Lorenzo de Oviedo, que también es fontanero mayor, ya fontanero, maestro mayor. Ya no vale solo el ser arquitecto, tiene que ser también fontanero, maestro de hacer fuentes, maestro de guiar aguas. ¿Os acordáis, no? En 1596, este Lorenzo de Oviedo, las fechas más o menos son hacia 1585, cuando tiene él el desarrollo de su trabajo, pues informaba también diciendo que era necesario ya dividir el agua de las fuentes públicas y de las particulares, porque ya el abastecimiento ya se estaba llevando a cabo. Habéis visto la trayectoria, y en estas fechas, 1596, ya las fuentes públicas contaban con agua. Y por último, esto es así un apunte también,
que en 1616, pues que Juan Muñoz, este maestro de aguas, otra vez, pues que va a terminar, dice, acaba de hacer la portada y frontispicio del dicho edificio del agua. Era una cosa mínima, eran 200 reales, esto no es mucha cantidad, pero sí ya era como perfilando la obra. Y esto te quería decir también, pues eso, en el año 2005-2007, dice, el primer proyecto para la dotación de un suministro de agua estable para la ciudad fue promocionado desde la Administración Central y desde el Consejo, ¿vale? Esto lo hizo el arquitecto Ignacio Capilla, desde la Junta de Andalucía. La primera parte que hemos estado hablando en cuanto al edificio del agua, todo el abastecimiento, pero era un edificio del agua para las fuentes públicas, ¿entendéis? No es solo por el abastecimiento del agua, las fuentes públicas tenían que tener bien el proyecto del abastecimiento. Y iniciamos la exposición de este apartado en relación a este documento, que lo tenemos también en el archivo municipal, de una gran noria. La tradición, hemos hablado de tradición clásica y tenemos que hablar también de tradición islámica. Aquí los grandes carpinteros sabían, tenían conocimiento de la tradición islámica a la hora de trabajar estos artefactos. Esto era la tecnología punta de la época. ¿Cómo traigo yo agua desde el río hasta aquí? Los grandes problemas que van a aparecer, pues en 1565, ese carpintero que había hecho el proyecto con Hernán Ruiz II, ¿os acordáis? Pues va a inspeccionar los terrenos. Y dice, así como las condiciones del proyecto que hace con Hernán Ruiz. Ellos redactan las condiciones y determinan que van a hacer unas ruedas, porque dice, se remató en el carpintero Diego Marín. Se hablaba de una rueda o de dos ruedas, y decía que tenía que ser del modelo de Murcia, de las norias que se hacen en el Reino de Murcia. Y en el Reino de Murcia, según habla la tradición de Alfonso X, había unas norias, principalmente era la noria de la Ñora, se llamaba, y la noria de Alcantarilla. Y esos eran como los paradigmas de las norias en España, digamos. Eran grandísimas, no me acuerdo ahora mismo, pero me parece que también es que hay muchos que cuentan que esas norias son más grandes, exageran un poco cómo son las norias, y después a lo mejor en la realidad se determina que no era de ese tamaño. Pero bueno, las norias más grandes me parece a mí que estaban en Córdoba, que es donde yo he leído, por Pavón Maldonado, y son norias de unos 15 metros. Lo que pasa es que ellos dicen entre 15 y 20 metros. Hablando por vara, pues 18 varas. Las norias que se van a proponer aquí son de 18 varas. O sea, fija, tecnología punta en el siglo XVI. Entonces, eran norias de tradición islámica. ¿Significa que la tradición islámica es completamente diferente de la romana, de la clásica? No. Van a beber el mundo islámico bebe de las fuentes clásicas. Entonces van a conocer la tecnología. Conocían Vitruvio. Las ruedas de Aligrisi, que se habla también en Toledo, que describe cómo eran esas norias, son de tradición también romana. Lo que pasa es que son ya norias que se hacen en el siglo XI, en el siglo XII, con una tecnología mejorada, ¿no? Vamos a ver qué tecnología teníamos en Murcia. Pues a raíz de ese proyecto de 1583, que os había hablado antes, a raíz de la provisión real de Felipe II, pues, y ante la creciente sequía, que también os había dicho, se decide de nuevo volver a sacar agua del Genil desde la zona de la Badera Honda. No quiero ser recurrente, pero parece que esto es siempre el rayo que nos cesa. El rayo que nos cesa. Vuelven a las mismas soluciones, pero no es igual. Vuelven a los mismos manantiales, pero no es igual. Vamos avanzando. Gregorio Tirado dice, el carpintero del que os hablaba, los dos profesionales, dicen que hay que hacer una rueda de 18 varas. Las medidas que os estaba dando antes, para garantizar la cantidad de agua y sobre todo la presión, porque la fuente que se pretendía hacer en la Plaza Mayor tenía que dar una altura de 2,90, de casi 3 metros. Entonces, si la fuente estaba en una altura, para que tuviera la suficiente presión, tenía que tener esas medidas. El que va a redactar las condiciones va a ser Juan Ochoa, que ese va a ser el verdadero protagonista
de las fuentes. De la fuente. ¿Qué quiere decir? ¿Que en 1593 es cuando ya se ejecuta la rueda? Sí, pero la demanda empieza, el sobreestante del agua del que os había hablado, que ya estaba a cargo del edificio del agua, en 1590 lo solicita ya el ayuntamiento, lo que pasa es que no le hacen caso. Vuelve a solicitarlo en 1593 y ya en 1593 pues sí determina que efectivamente Lorenzo de Oviedo tiene que hacer hace con sola una rueda. Hasta ahora había habido hasta dos ruedas, dos norias que traían del agua para el abastecimiento de las fuentes públicas. Pero ellos querían alcanzar una noria que fuera de tales dimensiones, una noria tan punta de lanza en esa época de tecnológicamente hablando, que tenía que ser suficiente y capaz. Dice, para que siempre tiene necesidad los edificios de agua y el hacer una rueda nueva y los aclaradores necesarios, porque a la vez que va llevando agua tiene que ser clara. Si yo estoy cogiendo agua del río, yo tengo que hacerla clara también. Entonces la tecnología iba en dos sentidos. Tenía que hacer una cantidad de agua y una cantidad de agua también de calidad. Entonces necesitaba que con una sola rueda se hiciera eso, porque quería, dice, para que venga de clara de invierno y verano, y en el campo para dar riego a los hortelanos, con solo una rueda. Eso es lo que se pretendía. En 1594 se firman las condiciones con este carpintero que era del Carpio, y se llamaba Diego Millán, y hace el artificio en el Genil desde las aceñas nuevas, también especificando desde dónde tenía que sacar el agua del Genil. Se comprometía a ponerla moliente y corriente, este giro que nosotros utilizamos siempre. Compra esto pero que sea moliente y corriente, corriente y moliente. Eso significaba que tuviera utilidad, que funcionara. Es el mismo sentido que nosotros le damos a ese giro, ¿no? Moliente y corriente. Y se concertaron con su suegro, le compró los pinos para hacer la rueda. En esto no especifica qué tipo de pino es. La madera tenía que tener muchísima dureza. Hay otras ruedas que se hacen, por ejemplo, con álamo negro. En este caso aquí dicen que con pino. Y también decían que las ruedas tenían que tener unos trabazones que eran de peral, de madera de peral. Madera de peral es durísimo. O sea, todo se especifica, las condiciones no querían fallar. Ellos estaban por la labor de hacerlo bien. Esto os he puesto una fotografía, esto es el río Tajo en Toledo, y es una noria que no sirve absolutamente, ahora mismo no está en uso, pero se hizo en el siglo XX en recuerdo de esa gran noria de Al-Idrisi que estaba en Toledo con esas dimensiones. Entonces me viene muy bien para explicaros más o menos cómo era esa gran noria que hizo Diego Millán en 1594 en Écija. Así que se ve perfectamente pues, por dónde están los aclaradores. El canal tiene dos canales, uno abajo y otro arriba. La diferencia de la noria de tradición clásica son con las palas. De tradición islámica utilizan cangilones. Aquí se ve más o menos que lo que hay es una especie de cangilón, pero el cangilón era una tinaja de barro que se ataba también a la rueda. Aquí sí se ve desde la parte por donde iba canalizada el agua con esa especie de acueducto. Es actual, los materiales son cemento, hierro, entonces era madera, tenían que ser una madera de unas calidades correspondientes. Esta, la noria sobre el Genil, aquí estoy viendo como es una noria de pala. ¿Vale? Y esta, que no sé si conocéis todos este grabado, que es del siglo XVIII, y aquí aparece, lo que pasa es que no se ve muy bien, para ampliar un poquito esto, la imagen, es que no puedo ahora. Aquí, a ver, aquí una de las norias, ¿me vale? Y aquí otra noria. Es que no quería poneros otra imagen, pero para que se viera el conjunto y el establecimiento de las dos norias. Pero esto estamos hablando ya del siglo XVIII, Lo que pasa es que estos artilugios pues siguen funcionando a pesar del tiempo. A continuación hemos hablado del edificio del agua, hemos hablado de las norias, ya teníamos todo el entramado para precisamente las fuentes, que es el tema nuestro de estudio.
La fuente va a estar estipulado desde esa provisión, esto es desde las actas capitulares, decía por la necesidad que esta ciudad tiene en sí para hacer de ellas fuentes comunes, dice para proveer casas de particulares, siempre es fuentes públicas, fuentes particulares, que todo será mucho reparo para el excesivo calor de ella. Siempre ha sido famosa Écija por el excesivo calor y eso era, las autoridades trataban de ser un poco más condescendientes en ese sentido, ¿no? Aquí os he puesto la fuente del Potro de Córdoba, simplemente para que tengáis una idea, pero lo que yo quería explicaros a continuación es que no fue solo la fuente de la Plaza Mayor, la fuente de las ninfas, sino que hubo muchas otras fuentes. Estaban por puertas de las ciudades, estaba de Puerta Palma, estaba la de Puerta Cerrada, Puerta Osuna, el del Puente. Entonces, esas fuentes que se fueron poniendo en las puertas de las ciudades daba una carta de presentación para el viandante, para la persona que llegaba de fuera, y después, por otro lado, abastecía al barrio correspondiente. Aparte de lo que decía al principio, racionalizar el espacio en el Renacimiento. Bueno, pues os hablo cómo era cada una de las fuentes. Os pongo este ejemplo porque en una de ellas decía que fueran como las del Potro de Córdoba, ahora os voy a hablar. La de Puerta Palma debía ser de piedra de jaspe, del puente Don Gonzalo, y el agua debía correr desde 5 varas de alto, como la de la Plaza Mayor, para que os imaginéis cómo eran nuestras fuentes. La de Puerta Osuna, por la orden y traza de las fuentes de San Salvador o del Potro de Córdoba. Por eso pongo este caso. Esto se va a establecer para todas las fuentes. El hecho de que se parecieran este tipo de fuentes, para que más o menos el esquema. Esta fuente del Potro de Córdoba no está situada en el lugar original. Hoy día, si visitáis Córdoba, es donde está el triunfo de San Rafael, pues ahí se trasladaron estas fuentes. La de Puerta Osuna, por orden, he dicho eso. Dice, como veremos más adelante, aquí se puso un pilar y no se llegó a hacer una fuente ornamental. Eso en Puerta Osuna. Veían que el barrio de Puerta Osuna necesitaba agua. Pero una cosa era necesitar agua y otra cosa es hacer una fuente ornamental. ¿Entendéis la diferencia? Para la de Puerta Cerrada se especificaban las mismas condiciones que para las anteriores. Además de que se dispusiera todo de plomo, no hemos hablado de las conducciones. Había conducciones de plomo, conducciones de barro. Las conducciones de barro se llaman alcaduces o arcaduces. Y las juntas eran como una especie de tubos de barro. El plomo se ha usado hasta hace relativamente poco tiempo, pero se usaba desde época romana. Y aquí se usaban también de plomo, como eran las cañerías. Dice, para las trabazones, tanto para los caños internos como para las trabazones de los estancos bajos. Se disponía que las gradas exteriores debían ser losas de piedra de pedrera. Esto para todas las fuentes. Y en 1585, Diego de Montemayor, que era cantero de Puente Genil, entre otros trabajos, tallaría un pilar de jaspe para la fuente de Puerta Cerrada. O sea, hay muchos datos y te iba especificando cómo tenía que ser cada fuente, cómo tenía que poner los estancos, todo eso. ¿Qué pasó en el puente? Pues que en principio la fuente de Puerta Osuna, que se pensó a poner en Puerta Osuna, después se va a disponer en el puente, porque dice que la fuente que se iba a hacer en Puerta Osuna se haga en la plaza del puente, lo que se consiguió gracias a la intervención de Martín Zorrilla, que era vecino de Benamejí, y sobrino, esto es la endogamia, y sobrino de Pablo Salazar Vivanco, que era alcaide de Benamejí y aval de Hernán Ruiz. O sea, aquí sabía por dónde iba cada cosa, ¿no? Y ahora parece que quieren innovar en hacer otra fuente en la puente junto al Genil. Entonces, ellos son ya conscientes de que aparte de lo de la Puerta Osuna, pues querían hacerlo. ¿Cómo lo hicieron? Pues se van a conectar por la calle Platería, desde la plaza de San Francisco, desde la pared de San Francisco, y van a conectar la conducción para llegar desde el Arca del Agua, pensad siempre el Arca del Agua, el edificio de la fuente, ¿no? Las razones aducidas para este cambio fueron por ser más ornato para la ciudad y lugar más público. Otra vez, tenía que ser la carta de presentación de la ciudad de Écija, el barrio del puente, la fuente del puente. ¿Vale? Entonces,
viendo más o menos cómo serían las dimensiones, el tipo de fuente que iban a ser en estos barrios, vamos a pasar a la fuente de las ninfas, que es la que hemos venido hoy a hablar. Bueno, todo esto tenemos que hablar también, porque claro, la obra no es solo la fuente es la punta del iceberg. ¿A quién le debemos el trabajo? A este maestro que se llama Juan de Ochoa. Trabaja, su fecha de nacimiento y muerte es entre 1554 y muere en 1606. Y el 12 de agosto de 1583 es cuando presenta el proyecto para Écija. En febrero ya se estaban quejando del problema del agua, en agosto el Concejo ya estaba presentando el proyecto. Y la provisión real viene en noviembre de 1583. Dice, la equidad interesa y gana mucho por la falta que tiene de agua, la cual se remediará con las fuentes y la demás que se ha de dar a los particulares. Decía que los señores, dice, van a mandar a hacer la taza de la fuente que se ha de poner. Eso es importantísimo. A ver, todos los poderes necesitan hay una política de propaganda. Pues la política de propaganda que proporcionaba una fuente no os lo podéis imaginar en el siglo XVI. ¿Tenía que poner la inscripción? Por supuesto. Y por eso es por lo que dice que siendo corregidor Juan de Rivera tenía que poner en la fuente que había sido hecha cuando fue corregidor Juan de Rivera. Y eso se manda por escrito en las actas capitulares, aparece. Que se ponga el letrero a la redonda de ella. O sea, el mejor espacio público para la propaganda política, sin duda, se convertía. Si tú obligatoriamente tienes que ir todos los días a por agua, todos los días estás utilizando ese bien público. Y en 1585 vamos a retrotraernos, ya hemos visto los proyectos que había hecho Hernán Ruiz, las condiciones que se habían establecido con Hernán Ruiz, y desde Hernán Ruiz ya había dicho que él iba a seleccionar, él iba a ser el encargado de seleccionar los canteros que iban a hacer las fuentes. ¿Os acordáis de Hernán Ruiz, que estuvo preso, etcétera, etcétera? Pero claro, todo eso estaba atado y bien atado. Si él tenía las condiciones ya establecidas de que él tenía que decidir los canteros, lo cierto y verdad es que al cantero que se le encarga el trabajo es Alonso González Valier, que él vive entre 1547 y 1626 y es de Priego. Él se va a obligar a hacer las figuras de la fuente. Va a pedir 6 bloques de piedra, porque la caja querían hacerla de piedra de Carcabuey. Esto ya ha aparecido en varias publicaciones, lo de que fuera la taza de piedra de Carcabuey. Lo que sí nos trae como novedad el trabajo, por ejemplo, de Marina y de Gerardo, es de qué material eran siempre se hablaba de que las ninfas, las esculturas de las ninfas eran de alabastro, pero ¿de dónde se habían traído esas piezas? Vamos a verlo a continuación. Aquí se especifican las actas capitulares como tenían que ser para la taza, para el mar, La taza se le llama también el mar. Dice de una vara de alto en media, de otra tercia de grueso, etcétera, etcétera, ¿no? Y te dice cómo tienen que ser con todas las especificaciones. Bueno, pues este Alonso González, que era el cantero que se había encargado de hacer las esculturas, pues se va a ir a comprar los mármoles a Sevilla, en 1593. Fijaos que desde 1585 ya están establecidas las condiciones, o sea, el trabajo va lento, no se para. Esto es el rayo que no cesa, como decía al principio. Pues en 1593 todavía está yendo a por el material, a ver qué pasa. En Sevilla se da cuenta que no va a encontrar el material que tiene. Y entonces, al sobreestante del edificio del agua, Francisco Fernández de Medellín, le encarga que vaya a Málaga a ver si allí las encuentra. Efectivamente, se trae la piedra de la cantera de Mijas. Y ese es el material del que está hecho nuestras fuentes de las ninfas. Perdón. En 1594, ya en 1593 ya tenemos el material. Ya podemos empezar a trabajar con él. En 1594 hacemos una observación, que la taza que se está haciendo queda pequeña al lado de la ninfa. Bueno, pues le dicen al cantero, dice que el tazo que se va haciendo a la fuente principal, pues va a ser pequeño. Y le dicen a Alonso González que él se encargue, bueno, pues que él se encargue a ver cómo lo apaña. Ya en 1596 nos encontramos también datos diciendo que
hay 4 caños de metal para la fuente pública de la Plaza Mayor, ya están hablando de que los niños se ponen a coger agua, la fuente ya está trabajando. Entonces, si en 1593 decían que todavía no tenían los materiales, en 1594, como hemos dicho antes, ¿ves? En 1594, que el estanco, que me resulta que es a lo mejor un poco pequeño, bueno, pues ya está funcionando. En 1596, la fuente de las ninfas ya está funcionando, porque están diciendo que los caños, los niños no llegan, que tienen que cambiarlos, como dice, ¿no? Que dice, los muchachos y mujeres que pueden acoger agua sin poner calzas a los dichos caños, le ponían una calcita para que llegara al cántaro donde tienen que recoger el agua. ¿Vale? Entonces, en 1596 ya estaba funcionando nuestra fuente de las ninfas, un proyecto que había empezado desde 1583 y que poquito a poco tuvieron problemas también con los carreteros. Es que los carreteros no vienen, es que vienen en septiembre. Pues todo eso fue pasando hasta que ya por fin pues parece que ya está funcionando la fuente de las ninfas en la Plaza Mayor. Este es el dibujo de la fuente de las ninfas, es un dibujo que está hecho por Simón Martínez, está hecho en la Chancillería de Granada, porque esto viene del pleito que mantuvieron con Hernán Ruiz III. Gracias a ese pleito se conserva este dibujo. Este dibujo parece ser, según Gerardo García, dice que pertenece al proyecto de Juan de Ochoa, pero el dibujo está hecho por un pintor que se llama Simón Martínez, de 1592. Entonces, aunque el proyecto fuera de 1583, nosotros conservamos el dibujo de 1592. ¿Significa que este fue el proyecto que se hizo? No. No, lo vamos a ver, poquito a poco vamos a ver. Muy parecido, pero con sus modificaciones. ¿Ves? Esto es lo que acabamos de decir de la fuente de la ninfa, un pleito incoado por el Consejo de Écija contra el maestro Hernán Ruiz III en la Chancillería de Granada. ¿Vale? Y a continuación vamos a pasar a ver las pinzas. ¿Cómo son nuestras esculturas? Esta mañana, al ver las ninfas, he sentido, creo que lo mismo que sintió Luis Vélez en ese momento. Tú tienes una concepción siempre del espacio, del canon y de las dimensiones, del tamaño, que cuando la encuentras en relación a cuando tú has sido más pequeña, la has visto en otro sitio, etcétera, cambian. Entonces, el hecho, como Luis Vélez de Guevara decía que eran unas esculturas gigantas, pues cuando te acercas y lo ves, efectivamente son unas esculturas gigantes, unos tamaños considerables. Tú lo ves en fotografía y tú no lo ves, esa escultura no está deformada, tú no la ves que tenga un canon diferente, pero cuando la ves al natural sí. Os invito, si no puede ser ahora, pues en otro momento, que vayáis a verlo. Otra de las cosas fundamentales también de las ninfas es que todo el mundo esperaba que eran esculturas de bulto redondo. Cuando te acercas un poquito, pues ves efectivamente que están talladas solo una parte. Hay una parte atrás que es porque eran adosadas a un pilar central, por eso vamos a ver la diferencia entre el dibujo que habíamos visto aquí del diseño y después lo que nos encontramos en la realidad. Aquí estáis viendo, por ejemplo, aquí como las piernas no están talladas. Nuestras ninfas tienen las piernas talladas. Entonces aquí se ve perfectamente pues que no se corresponde, que hay una serie de modificaciones. Pues eso es lo que nos decía Luis Pérez. Decía que con 4 ninfas gigantes de alabastro derramando lanzas de cristal. Como veis también aquí, el escultor tenía que saber de escultura y tenía que saber un poco de ingeniería, porque si veis aquí, por ejemplo, donde está el cántaro, se ve perfectamente por donde tenía que ir la conducción del agua. Decían que eran tubos de plomo. Después, en cuanto a las características generales, estáis viendo que son esculturas de mujeres que son muy voluptuosas. No se esculpen desnudas, pero casi. La técnica de los paños mojados, el gusto por el cuerpo, por la antropometría, todo eso que ya hemos estudiado en el Renacimiento. ¿Veis? Aquí se ve perfectamente. Era una obra de escultura, pero también era de ingeniería.
La persona que hizo esta escultura, efectivamente, son figuras que no están idealizadas. Yo lo comparo también con el giraldillo. Esta forma voluminosa de mujer, o sea, curvilínea y todo eso, con el vientre un poco hinchado también, muy femenino, pues esto es muy del Renacimiento. Y esto, buscando las razones, también cuando estaba preparando esta exposición, me preguntaba cómo se representaban las ninfas en el siglo XVI, antes de que este escultor, de que Hernán Ruiz, de que el abastecimiento de agua de Écija, antes de todo eso, cómo se representaban las ninfas en otros sitios, de otros artistas, cómo se van a representar. Yo me preguntaba las razones. Y viendo estos versos de Garcilaso, he cogido dos autores, son diferentes, pero a lo mejor pueden ir al unísono, no lo sé. Pero, por ejemplo, Garcilaso, desde el punto de vista de la literatura, y Tiziano, en la pintura, vemos cómo representan las ninfas y cómo nuestro autor va a diseñar nuestra fuente de las ninfas y cómo las va a llevar a cabo. Pues, mira esta octava. Decía, por esa razón de ti he escuchado, aunque me falten otras, ser merezco. Lo que puedo te doy y lo que no he dado. Con recibirlo tú, yo me enriquezco. De 4 ninfas que del Tasco amado salieron juntas a cantar me ofrezco, Filódoce, Dinámene y Climene, Mise que en hermosura par no tiene. Pensaba en estas 4 ninfas, porque te pones a ver qué significa la palabra ninfa, es una nereida, es una náyade, hay multitud de definiciones de lo que es una ninfa. Al final es un personaje mitológico que siempre está vinculado con el agua. Una nereida está vinculada con el agua de mar, una náyade con un agua dulce, los manantiales, con los ríos. ¿Cuáles son las ninfas que nosotros tenemos aquí? ¿Cuáles son las que se intentaron representar? En esas fechas, ¿qué se conocía entonces? Cuando estamos hablando de 1583 y de la corte de Felipe II, ¿qué era lo que se estaba viendo? Los artistas, ¿en qué se estaban basando? ¿Cuál era su fuente de inspiración? Pues Garcilaso en mucho me ha dado que pensar. ¿Por qué esas 4 ninfas? De las tantas que hay. Me parece que de nereidas hablaban de 50, o sea, cada una con su nombre y apellido. Pues estas 4. ¿Por qué Garcilaso? La vinculación con el Tajo también. ¿Cómo cambia? Garcilaso cambiaba la vinculación. Una ninfa estaba siempre ociosa a la orilla del río, estaba bañándose y jugando con las otras ninfas. Esa es la imagen que tenemos de ninfa. Sin embargo, Garcilaso le da una utilidad diferente. Esas ninfas, esas 4 que habla aquí en esa égloga, las pone a abordar escenas diferentes de las metamorfosis de Ovidio, otra vez las fuentes clásicas. Entonces, las fuentes que van las escenas que van a estar bordando a orillas del Tajo, van a estar bordando escenas de las metamorfosis. Por ejemplo, Filódoce se dedica a bordar Orfeo y Eurídice, Dinámene, Apolo y Dafne, Climene, a Venus y Adonis, y Mise, que es la última, se dedica a contar una historia contemporánea a Garcilaso, que es Elisa y Nemoroso, cuando en realidad tenía que estar contando la historia de Céfalo y Procris. Sin embargo, estas dos, Elisa y Nemoroso, Elisa, que hace las veces de su Isabel, la amada de Garcilaso, y Nemoroso, el pastor. Vosotros sabéis de literatura del Renacimiento más que yo. Entonces, Nemoroso representando en la pena de Garcilaso al estar su mujer muerta, Isabel. Qué casualidad, Elisa, Isabel. Iba a representar a Céfalo y Procris a la orilla del Tajo. Esas ninfas ya no están ociosas, esas ninfas ya están laboriosas, trabajando, están bordando, ya no se dedican solo a bañarse y a retozar por el río, no, están trabajando. Entonces, esa imagen de esas ninfas ¿podrían ser nuestras 4 ninfas? ¿Podría conocer ese escultor estos versos de Garcilaso? Puede ser. Sobre todo
sobre todo en esta iconografía de la fuente nuestra de las ninfas. No se sabía muy bien cuál es esta figura que va a culminar. Perdón. No se sabía muy bien esta escultura que culminaba nuestra fuente, qué simbología tiene, qué iconografía tiene, cuál es su razón de ser. Se ha apuntado a que es una especie de personaje que explica o que representa Écija dominando el genil, no lo sé. Yo soy más de la opinión de que es Anfítrite, y con eso rodeaba toda la iconografía de la fuente completa. Estamos hablando de ninfas y la mujer de Poseidón, que es Anfítrite precisamente, era una de las Nereidas. Esa Nereida es... Poseidón se enamora de ella desaparece, esa Nereida desaparece, y Poseidón pide, por favor, a Delfino, o Delfín, Hesíodo dice que sea Delfín, que vaya a buscar a esa Nereida que se le ha perdido, que está enamorado locamente de ella y quiere casarse. Delfino la encuentra y se la trae en el lomo. No sé yo muy bien si es que esto es que Delfino, no lo sé, Delfino, no se ve muy bien la imagen, perdonad, pero no he encontrado otra que tuviera más precisión, Delfino trajera en el lomo a Anfítrite. Desde luego, sí, por los símbolos parlantes, el tridente y el cántaro. Esos son de Anfítrite absolutamente, la esposa de Poseidón. Y además decía que era la patrona o la diosa que dominaba las aguas más rápidamente. Entonces, yo creo que era una especie de conjuración para que, por favor, el trabajo del agua, la obra del agua, el abastecimiento de agua a Écija, pues fuera productivo y también fuera rápido, porque las obras se iban demorando, ¿no? Se habían ido sucediendo con el tiempo y no se habían encontrado las razones. Sí es verdad que este proyecto de 1583 fue la que trajo el proyecto del agua al abastecimiento a Écija de forma más estable, a partir de 1583. Todo este entramado que hemos estado hablando. Y la fuente de las ninfas es el colofón de todo este entramado. En cuanto a los escudos, por ejemplo, que se ve en las otras... Tenemos otras figuras que son tenantes de escudos, la inscripción de la taza, todo ese tipo de cosas que nos hablan los documentos, no lo tenemos plasmado en este proyecto, por eso pensamos que este proyecto no fue verdaderamente el que se llegó a hacer real. Sí es verdad que gracias a un hallazgo de Gerardo García León, que tenemos aquí en la plaza, esto es la Plaza Mayor, de uno de los viajeros del siglo XIX, de los románticos, pues nos hace representación de de cómo era la fisonomía de la fuente de la ninfa en el siglo XIX. La casuística y las obras que ha habido con posterioridad en el siglo XVIII hicieron que esa figura que culminaba la fuente, esa Anfítrite, lo pongo entre interrogaciones, pues fuera sustituida por Neptuno, por el dios Neptuno, en el siglo XVIII. Pero esa era más o menos la fisonomía que podría llegar a tener nuestra fuente de la ninfa. ¿Vale? Este era el cuadro de Tiziano al que os hacía alusión. Os había hablado de Garcilaso y os hablo también de Tiziano. Esas fuentes, esa ninfa, que ya no aparecen solo en las laderas de los ríos, que están allí retozando y bañándose, etc., sino que además aparecen, por ejemplo, Tiziano aparece representada en una fuente. Esto es en 1557. Cuando las églogas de Garcilaso fueron en 1543, esto es en 1557. Lo estaba pintando Tiziano para la corte, para Felipe II. Le encarga una serie de, me parece que son 7 lienzos, todos dedicados a
Qué casualidad, Apolo y Dafne, lo que habíamos estado hablando antes, de las ninfas y las metamorfosis de Ovidio. Entonces, era conocedor el escultor de nuestras ninfas, de la historia de los versos de Garcilaso, de la pintura de Tiziano, de la corte. Este cuadro está ahora en el National Gallery, pero en su origen fue pintado para Felipe II, en 1557. Entonces, vemos la forma de entender la iconografía de las ninfas ya en una fuente, no en el río solo, y que conste que aquí tenemos el río, Esto es la historia de Diana y Actea. La historia de Diana y Actea. Está Diana, que es esta, y las ninfas, el resto son las ninfas. Aquí hay 5, no hay 4, de las de Garcilaso. Bueno, pues con esto yo creo que esta imagen sería la perfecta para quedarnos esta mañana de sábado, y creo que con eso queda un poquito resumido todo lo que se puede hablar sobre el agua. Se puede hablar muchísimo más, pero sí, ciñéndonos al tema del Renacimiento, a nuestra universal fuente de las ninfas, que es universal. Yo creo que con esto mi pequeña aportación pues ahí queda. Si hay alguna pregunta o alguna cuestión que queráis que incidamos sobre ello, eso ha sido todo. Sí, mira, una pregunta que me llama mucho la atención por esto último que has comentado. En una sociedad como la del siglo XVI, inicio del siglo XVII, fuertemente cristianizada, muy católica. Primero hemos hablado de Felipe II, la Inquisición, es decir, cómo no se utilizaban estas fuentes, que al final eran espacios públicos y eran espacios, bueno, pues autorizados por la corona, en este caso, ¿no? Para, digamos, llama mucho la atención que este tipo de fuentes lo honoraran Neptuno o diosas de la época romana o de la mitología griega, en lugar de iconos, digamos, del catolicismo, algo que lo impregnaba todo, la educación, lo impregnaba la cultura, ¿no? Pues efectivamente, estamos hablando de Renacimiento. Y el propio Felipe II, que era un rey absolutamente cristiano, católico, seguidor de las normas, mandaba para sus estancias pintar a Tiziano escenas mitológicas, y todas son pues personas pues que van ligeras de ropa, etcétera, y todo eso pues que no estuviera bien visto. Pero sí es verdad que había la sociedad del Renacimiento es una sociedad muchísimo más culta, y piensa también que esa mitología, ese conocimiento de la mitología, estaba proporcionando un conocimiento. Entonces, se entiende poner a personas semidesnudas, como son las ninfas, si están registradas siempre bajo los preceptos de la mitología. Tú no puedes poner a una Santa Casilda, ponerla, si era romana, pues ponerla medio desnuda, no. Pero a una Venus, sí, se permite. Entonces, ¿se van a decorar las estancias? Sí. Hay también ejemplos, mira, por ejemplo, las églogas de Garcilaso las ponen en correspondencia con las hilanderas de Velázquez, porque son personas que están continuamente tejiendo, están industriosas, son personas que están trabajando. Es una historia, la historia de Velázquez es una historia mitológica, es la fábula de Aracne, no están bordando tapices solo, y la están contando de forma cotidiana. Entonces, es importante utilizar la iconografía, saber los entresijos de la iconografía y de la iconología para entender las razones de la obra. ¿Eso estaba permitido? Sí, está permitido si son los preceptos mitológicos. Si no son los preceptos mitológicos, por eso pensamos que las ninfas tenían sus nombres y apellidos, y era educativo para la sociedad. Tenían que saber que esas ninfas que son industriosas no son las ninfas que están ociosas en el río, sino que son las ninfas que están tejiendo, están bordando, etc. Entonces, esa sociedad es permisiva
siempre con los preceptos mitológicos, siempre y cuando tenga una finalidad educativa. El cuadro de la fábula de Aracne de Velázquez lo hizo, pensaban primero, ese cuadro estaba registrado como no me acuerdo ahora mismo el título, pero era como una escena de tapices. Es como estaba registrado. Después nos damos cuenta que está contando la fábula de Aracne, porque habla de la envidia. Y el rey lo contrata ese cuadro para ponerlo en una de las salas donde la corte, no te puedes imaginar si aquello era nido de víboras. Entonces, era ejemplificador. Pone una obra de unas personas que están bordando, etcétera, y lo está poniendo en una de las salas principales de su palacio para que vean, para decir, mira dónde os puede llevar la envidia, a tejer eternamente al castigo eterno de Aracne. Entonces, este tipo de obras hay que ir más allá, no pensar solo unas ninfas, todo, no. ¿Por qué están puestas esas ninfas? ¿Por qué son 4? ¿Por qué arriba pone Anfítrite, que es la diosa, la mujer de Poseidón, el dios del agua, del mar, el más poderoso? Y Anfítrite, según la mitología, pues era la primera dama, digamos, en el mar, ¿no? Y como he dicho antes, la que va a propiciar el agua rápido. Entonces, todo tiene su entresijo y un código que desconocemos y que poquito a poco pues se va sabiendo. Yo, después de más de 25 años, he sabido muchísimo más que lo que sabía entonces, y gracias a todos los estudios, y tenemos que seguir sabiendo, seguir estudiando, por supuesto. ¿Algo más? Pues si no tenéis ninguna otra pregunta, la verdad que esto daría pie a hablar de muchos más temas, ¿no? Porque habíamos hablado del agua en el Renacimiento como tal también es una etapa bastante importante en nuestra ciudad, ¿no? Lo vemos en diferentes monumentos de nuestra ciudad y en la historia. También gracias también por darnos la oportunidad de descifrar esos archivos, que somos arqueólogos cuando encontramos epigrafía. Es algo maravilloso y en este caso pues el archivo es fundamental para conocer la historia, ¿no? Gracias por acercarnos más a nuestros archivos. Y el próximo mes les esperamos, en este caso el 25 de marzo, no va a ser el tercer sábado del mes, sino el cuarto, porque tenemos, saben ustedes, el Festival Romano justo previamente 2 semanas antes, y vamos a dar un salto a la historia, nos vamos a dar un salto anterior, vamos a hablar del agua subterránea también en épocas romanas, fundamental también para el desarrollo de la ciudad. Gracias, Ana, de verdad, por acompañarnos hoy. Nos has descubierto cosas maravillosas que además dará pie, espero, a muchos estudios y que continúe precisamente esa cultura del agua y la importancia del agua en todos los periodos de la historia para nuestra ciudad. Y sin más, muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos un día más y les esperamos el 25 de marzo. Muchas gracias.